Ongi etorriak, benvinguts amics, bienvenidos a todos. Ongi etorriak Joseba Azkarraga, La libertad y los derechos humanos como objetivo, liburuaren aurkezpenera, eta aldi berean Amaia Goitigolzarri Alegria gure lagun maiteari egindako omenaldia. Ekitaldi hasiera emateko, Joseba Azkarragaren biografia politikoari buruzko bideoargazki labur bat proiektatuko dugu. Eta horren ondoren, ekitaldiagaz jarraituko dugu. Oroitzapen den gerora, iesetan guarda.
Bueno, berriro ere ongi etorria. Eskerrak eman gura dentzodaz, lehenik eta behin, Bizkaiko abokatuen elkargo oheltsuari, haren dekanoari eta gobernu batzordeari, areto berezi eta simboliko hau lagatzeagatik. Hementxe bertan, gure kide eta laguna Amaia abokatuagaz hainbat aldiz alkarregaz partekatu dugun lekuan. Profesional eta pertsonal oraitzopen ederrak. Bihotzez, eskerrik asko batzordeari, eskerrik asko eta batzorderen izenean Amaiaren nuritxoari. Nola izango da gure ekitaldia? Lehenengoz, sarrera labur bat egingo dut, bai honetan nigaz dagozan pertsonaz aurkeztuz. Jarraian Javi Goirigolzarriri hitza pasatuko deutzat, eta horren ostean Maria del Olmo eta Joseba Azkarragaren arteko solasaldia zabalduko da liburu interesgarri honen edukian sakonduz. Esan behar da, Joseba eta Mariaren eskuzabaltasunagatik Valdebronengo ospitalean sarkoma ikertzera bideratzen dala liburuaren salmenten diru bilketa osoa. El libro que aquí presentamos está escrito por una mujer maravillosa y sensible, doctora en filosofía y directora del Archivo Histórico de Alicante, María del Olmo Ibáñez. María, en su profusa actividad profesional como archivera, ha trabajado dos líneas fundamentales, la memoria democrática y género, además de contar con numerosas publicaciones sobre filosofía e historia política. Es un placer presentar a Joseba Azkarraga, un vasco con una extensa trayectoria política por su actividad sin descanso por la libertad y los derechos humanos, aun a costa de sufrir a lo largo de su vida amenazas, críticas injustas, presiones, persecución y recientemente torticeros intentos acusatorios, porque ser un activista, dar la cara y poner la voz por los derechos humanos es visto como una amenaza para aquellos que encarnan la maldad de las cloacas del Estado. Joseba Azkarraga tiene una extensa biografía política. Fue diputado en el Congreso y posteriormente senador, teniendo un papel relevante en la reinserción y excarcelación de un centenar de presos de ETA, y en 2001 formó parte del gobierno vasco presidido por el lehendakari Juan José Ibarretxe, primero como consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y después como consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Actualmente es portavoz de la Red Ciudadana SARE de apoyo a los presos y presas vascas. Mila esker, Joseba. Eta hemen gure alboan Javier Goirigolzarri, Javi, Amaiaren aita. Edurne alegriaren senarra, Edurne, Amaiaren amatxu. Javi da Sabin eta Andrearen aita, Maren eta Peioren aititea, eta noski, Ametsen aititea ere, Amets, Amaiaren maitasuna, bizi motorra, postasuna eta noski bere ametsarik ederrena. Ezin da bereizi, nor eta nolakoa izan da Amaia, zeuen inguruan berba egin gabe. Nola zen bere ausardia, bere kemena, zintzotasuna eta sentsibilitatea bizitzako militantzia guztietan. Zeuetariko zuen familia kide bakoitzeko gauza onenak hasi eta oinordetu ebasan Amaiak. De ti, Javi, aprendió la honestidad, la humildad y la lealtad en todos los órdenes de la vida. De Edurne, Amaia tenía su erriguinza y amor por el pueblo, entrega al prójimo y tenacidad. De ti, Sabin, tu sinceridad, tu franqueza y tu contagiosa visiposa, que fueron claves para ella. Y de ti, Andrea, tu generosidad, tu valentía y tu impresionante fortaleza que tanto le ayudaron a sostenerse. Y todo ello
en un marco que vosotros, sus aitas y familia, le disteis y educasteis de genuinos valores vascos y valores universales del humanismo europeo. Aquellos valores que representaron personas como el lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube, sus aitites Marcos y Galo, y sus amamas Juli y Mari, que tanto significaron en su vida. Zuengantik, virtude horrek finkatu eta elikatu ebazan Amaia. Bere desioa, Amaiaren desioa zein zan, amets, maren eta peiori, mundu justu eta duinago ustea. Eta haientzako legatua zan, sekula epelak, sekula hostilak, sekula transbertzalak, sekula hotzak geratzea injustitzia aurrean. Y esta forma tan singular y tan íntima de entender y sentir el compromiso con los derechos humanos y la libertad es el punto que une las biografías militantes de Amaia y de Joseba. Amaiaren ahotsa ekarri gura izan dut, eta horregatik berak hainbat aldiz erabili ebazan lelo, esaldi eta iritzi bilduma laburra egiten saiatu naz. ¿Con cuáles de esos lemas, frases y opiniones sintetizaría muchas de las militancias de Amaia Goirigolzarri Alegría? Pues ahí van algunas. Altsasu askatu. Altsasu askatu. Minari aurpegia. Erasorik ez, erantzunik gabe. A favor de un sistema sanitario público y universal de calidad, al grito contra la violencia institucional que muchos hemos sufrido, al grito por la inversión en investigación, queremos transmitir todo esto y mucho más al mundo. Gora Euskal Selekzioa. Gudarik ez, pakea bai. Euskal Herrian euskaraz. Zuek fascistak, zarete terroristak. Euskal presoak, Euskal Herrira. Bi herri borroka bakarra, borroka partekatua erronka bat. Libertad presos politics. No surrender, president. Gernika, Gernikara. Kurdistan, Palestina, Sahara, askatu. Guztion laguntza ezinbestekoa da, eutsi herri urratz. Pablo Hasél, Tamara, Juliana Sanz, Pablo González, askatu. Independentzia. Gora borroka feminista. Judici farsa. Contra colores y campañas que ocultan la realidad y los cuerpos y mantienen el estigma de nuestra enfermedad. Izan Inurri, eskerrik asko. Por la memoria histórica, ni uno más en las cunetas. O tornaren a hacer. Gora tsunami democrático. Ni una más. Para prolongar nuestra supervivencia, los pacientes con sarcoma tenemos una necesidad imperiosa de ser tratados en hospitales de referencia. Si esto no es posible, es imprescindible estar bajo el control de sus oncólogos. Nuestros derechos aún no están garantizados. Erabaki eskubidea orain, gure herriaren etorkizuna gure esku dago. Gora Euskadi askatuta. Gora Euskal Herria askatuta. Tipi-tapa, korrika. Gora lingua navarrorun. Eta bukaerako usten dut, bere sare sozialetan idatzi ebana, ezin izan ebalako urtarrileko azken manifestaldira joan eta. Fizikokin ezin, baina nire bihotza Bilboko autonomian kalean egongo da gaur, sare herritarra, etxera bidea gertu. Horrela zarazu Amaia, eta guk horrela maite zaitugu. Ilargira eta huelga. Eta orain, besterik gabe, plagatu egingo den zatitza Javi Goirigolzarri. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes a los catalanes que nos han sorprendido, Jordi, Indin, Itu, Etorriak, eskerrik asko. Eta Arantxa, Maria, Joseba, hemen Bilduzaren adiskide guzti hori
Amaiaren familiaren izenean, nire esker ona agertu nahi duzue bihotz-bihotzez. Beste behin, Amaiak bere gaixotasuna dela eta ikerketa egin ahal izateko egindako ahaleginari jarraipena ematen jako gaurko liburuaren aurkezpen honetan. Azken baten, liburuaren salmentan sortzen dan irabaziak sarkoma minbiziaren ikerketarako izango baitira. Beraz, Amaiaren helburuak betetzen laguntzeagatik esker ona agertu nahi dutzen Mariari eta Josebari. Sarkome minbiziaren ikerketarako dirubiltze aleginetan hainbat ekitaldi egin dira. Ardoa saldu genduan, Amestiako kooperatibakoa, Lepoko paineluak egin ziran, hau Niki honek, Fikako mendilasterketa, eta azken honetan, gaur hemen aurkezten da liburua. Amaiak, ondo zekien, berezako ikerketa ezala garaiz helduko. Alan bere, beste gaixo batzueri bidea egiten laguntzea izan zen bere helburua. María, Joseba, muchas gracias en nombre de las personas enfermas de cáncer sarcoma por destinar los beneficios de la venta de este libro para la investigación de su enfermedad. Decía que Amaya tenía muy claro que los esfuerzos que ella y todos y todas las amigas aquí presentes de su entorno estaban haciendo para generar fondos para la investigación de su enfermedad no llegarían a tiempo para ella. Pero Amaya quería seguir esforzándose para que otros enfermos pudieran algún día lograr la curación gracias a la investigación que el doctor César Serrano y su equipo están realizando en Barcelona. Posiblemente estaréis al tanto que un proyecto presentado por el doctor Serrano sobre investigación del cáncer sarcoma ha logrado una beca de 1.250.000 euros. El doctor Serrano, en mi último viaje a Barcelona, me hizo saber que está muy ilusionado con esta beca y que tenía previsto, según sus palabras, un proyecto enorme. Sin investigación no hay futuro. Los proyectos de investigación finalizan, pero el resultado logrado siempre nos deja en la puerta de otra nueva investigación que avanzará a partir de este último resultado. Ikerketa gizarte honen motorra da, etorkizuna da. Ikerketan erabiltzen den dirua ez da inoiz nahikoa izango. Egiten dan ikerketa bakoitzeko beste egin beharreko ikerketa baten artean usten gaituelako. Eta gaur hemen aurkezten dugun liburuari buruz, zer esan? Nik esango dutzuet oso gustura irakurri dudala. Hurbilutik ezagutu ditugu momentu politiko askotako gorabehera tamalgarriak, iraingarriak, baita ere, detaile handiz bertan azaltzen direlako. 3 ataletan bananduko nuke bere liburuaren edukina. Ni labur bakarrik egin, gero horrek hitz egingo gabe. Lehen zatian, gerra ondoren Josebaren familiak eta Joseba berak jasotako bidai gogorra, mingarria eta tamalgarria azaltzen deuzu. Gazteok, hainbat gazte ikusten dut, ez egizue sekula astu gure aurretikoak jasandakoa. Beraiek izan bai dira gure herri honen muina eta sustraia. Katea ez daitela eten. Liburu honen bitartez, jakin ahal izango dozue, lehenengo frankismotik eta transizio demokratikora egindeko pausuen nondik norakoa. Transizio demokratikoa kakotatu jartzen dut. Bigarren atalean, Josebak bere parlamentari lanetan askatasunaren alde eta giza eskubideen alde egindako lana azaltzen da. Liburuan agertzen den guztia idatzita dago, badakizue, Diario de Sesiones delakoen, eta hala nolan, sasoi hartako egunkarietan ere bai, egunkari bakoitzak bere ikuspuntu politikotik irakurketa eginaz jakina. Liburu honetan, politikaren miseriak agerian geratzen direla esango nuke. Zorionez, Josebak egindakoa hemen batuta dorbiduta geratzen da. Eta hau da, garrantzitsuena. Betirako edozeinen esku geratuko direlako herri honetan jasotakoak.
Liburu hau irakurtzerakoan, estatuaren hutzak, demokraziaren iluntasuna eta ahultasuna, farsak eta zikingeriak ere agerian geratzen dira. Ez da erreza, estatuaren egoen azpian, askatasuna eta giza eskubideen alde bidea egitea. Estatuak berak izan beharko luke askatasuna eta giza eskubidean gordeleku, baina ikusiko duzue ez dela horrela izan. Estatuak frankismotik datozen oloak gehiegi gordetzen dituelako. Horregatik, nire uste apalean, liburu honetan biltzen dana meritu handia dauka. Joseba, zure lana miresgarria da. Egia. Gure herri hau, beti izan da bere etorkizuna gizartearekin eta gizartearentzat lantzean sale. Gure kultura, euskera, eta batez bere, askatasun egarria euskal gizartearentzat lantzearen eta irtenbideak bilatzearen sale. Euskal Herriaren askatasun egarria ez da asetuko gure benetako helburua lortu arte. Gu jabetasuna, autodeterminazioa, independentzia, zuek, nahi duzuen, abizena jarri. Azkenean, herri askatasun egarri hau guztion artean asetu beharko dugu. Ez astu, batzuk eta besteok, politikoan, hitz egiten ari naiz momentu horretan, gure benetako herri askatasunerako bide bat egiteko alkarrekin bidea egin beharko dugula. Gure hizkuntza, gure altxorri ederrena, gure nortasunaren sustraia, gure baserrian gordeta bizi izan zen. Euskera kalean egitea debekatuta zegoelako. Gazteok ez dakizue, hau beste batzuk hainbat kokoteko hartu dugu euskera egitearren eskola inguruetan. Urtean zehar, baztertuta izan arren, gure hizkuntza hemen daukagu bizirik. Eta zergatik, guztiok alkarrekin euskera plazaratzeko eta kaleratzeko egindako lanari esker. Hau izan behar dau horrerantzean gure etorkizunerako eredua, hau da nire ustea. Hirugarren atal modura, aipatuko gura nuke beste hau. Nork idatzi dau liburu hau? Liburu hau Maria del Olmo idatzi dau. Ez da euskalduna, ez da gure ingurukoa. Liburu ez da euskal zale baten eskutik etorri, ez eta alderdi politiko baten eskutik ere, baina lan zoragarria egin dugu guretzak. Josebaren urteatako lana bilduz. Mariaren ikuspuntua, datuak biltzerakoan, neutrala eta objektibo izan dela esango nuke. Horregatik, meritu bat gehiago bedituko neuzkio liburuari. Berari, Mariari galdetu beharko dotzagu, zergaitik murbildudan parlamentu baten egindako lan hauek batzen edo biltzen. Zan behar dut, liburu hau, ez da Mariak idatzi dauen lehenena, ez beste liburu bat idatzi dituz. Gaurko hau ganera, 3. edizioa da, beraz esalike ondo saltzen ari da. Eta maitzeko, galdera bat utzi nahi duke Mariak erantzun dagian. Behar bada, berak emango ditu, liburua idazteko izan dituen arrazoiak, eta nik usteko baita bere atrebentzia. Baina nik beretzako daukadan itauna hau da. María, esta es una pregunta para ti. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué hace una alicantina escribiendo un libro como este? Eskerrik asko. Antes de empezar este diálogo entre María y Joseba, yo sí quiero, antes de empezar, de que empecéis, que quisiera haceros una pregunta personal. Y es una pregunta que tiene que ver con Amaya. Quería saber que nos dijerais qué ha representado Amaya para vosotros. Y ya después que vais a entrar en profundidad, a hablar del libro, quizás ahí en ese momento
sería el momento adecuado para contestar esa pregunta que también Javi te ha hecho desde la mesa. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buena tarde. Eskerrik asko a todos y a todas por acompañarnos, también al Colegio de Abogados por acogernos, y especialmente a la familia de Amaya por hacer posible este acto de homenaje a una gran mujer. Antes de leer lo que tengo preparado, porque tenemos una pequeña intervención previa, Joseba y yo, quería agradecer las palabras de Arantxa, decirle que me hace absolutamente feliz y me emociona un montón que sea ella quien presente este acto, porque soy testigo de la larga y profunda amistad que os unía, y para mí es muy especial que estés aquí presentándolo. A Xavier le quiero decir en primer lugar que la familia Riborfati de Alegría tiene toda mi admiración, porque la implicación de todos en la causa de la investigación a través de Amaya ha sido impresionante. Para que veáis lo bien que entiendo euskera, pues muchas gracias por las palabras que has dicho sobre el libro. Muchas gracias por el reconocimiento a Joseba también, porque estamos en una sociedad bastante cicatera a la hora de agradecer el trabajo por el bien común de las personas que se dedican al trabajo por el bien común, y me ha parecido precioso. Te quiero decir que comparto solidariamente todas las luchas que has citado también vuestras y todos vuestros anhelos, y que estoy con vosotros en todo ello. A la pregunta, aunque ahora cuando lea esto la contestaré más extensamente, te voy a decir que, muy breve, telegráficamente, que cuando leí la autobiografía de Joseba Azkarraga, Euskadi sin renuncias, pues me rompió la cabeza. Yo creo que he tenido cierta sensibilidad y algo de madera, como diría Lehendakari, conciencia sobre vuestro pueblo, pero no he sido inmune al adoctrinamiento en torno a tantos temas durante tantas décadas, ¿no? La lectura del libro de Azkarraga me situó de golpe en el otro lado y me hizo comprometerme con este libro. Bueno, y ahora me quiero dedicar un momentito, quiero comenzar diciéndole a Amaya unas palabras. Quiero decirle que gracias a sus amigos, a su familia, amigos y amigas, hacemos esta presentación tan especial en homenaje a ella para continuar su causa, y que estoy segura de que está con nosotros y que en este instante sonríe. Desde el mismo momento en que supimos que el libro se iba a publicar, decidimos, Joseba y yo, destinar sus beneficios a la causa de Amaya, a la investigación del sarcoma del doctor César Serrano. Amaya lo supo siempre. Estaba implícito en el libro porque en mi foto de la solapa, espero que me hayáis oído, estaba con el pañuelo que llevamos hoy Arantxa y yo por aquí, y era la clave del secreto. Lo que pasa que entonces no quisimos que nadie pensara que utilizábamos el cáncer para vender libros. Por supuesto, la primera razón de esta decisión fue colaborar con Amaya en su recogida de fondos para la investigación, un asunto al que soy especialmente sensible porque pertenezco al Club del Cáncer y porque compartí con ella muchísimo de esta dura experiencia. Sin embargo, también estaba detrás el convencimiento de que además guardaba mucho sentido porque el contenido del libro tenía mucho que ver con Amaya y con su biografía. Las biografías de Joseba y Amaya se entrecruzan. Son dos historias vitales que convergen, primero por las raíces comunes y el fuerte sentido de pertenencia a un pueblo, y segundo por compartir militancia en diversas batallas. Empezando por el compromiso con la memoria histórica de Euskal Herria, ambos comparten historias familiares de la represión franquista que se cebó en vuestra tierra. La padecida por los Azkarraga, que recoge la primera parte del libro, junto con el expolio de los fascistas y la desaparición de uno de sus miembros en el bombardeo de Guernica, que sufrió la familia de Amaya. Después están todas las causas vinculadas a los derechos humanos, la lucha por el derecho de autodeterminación, el apoyo al proceso y, por supuesto, como hemos visto en el vídeo, la defensa de los derechos de los presos y presas vascos a través de su colaboración con SARE. La causa de la investigación sobre el cáncer debería tener el respaldo de toda la sociedad, porque en este siglo 2 de cada 3 personas lo vamos a padecer. Es inconcebible que en el siglo XXI que la comunidad científica domine el espacio, haya alcanzado cotas de desarrollo tecnológico que hasta empiezan a asustarnos y, sin embargo,
no haya descubierto un remedio definitivo para esta enfermedad. Una enfermedad que es una gran epidemia y cuyo tratamiento supone una larga lista de sufrimientos, mutilaciones, etcétera, para quienes lo sobrellevan. Para mí está clarísimo que los intereses de la industria farmacéutica están detrás. Si hay dos motores que mueven el mundo en este momento, estos son la industria armamentística y la industria farmacéutica. En ambos casos, a costa de muchas vidas. Ya decía Bertolt Brecht que no se puede estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo que lo sustenta. Podría dar una conferencia sobre este asunto usando estadísticas de gastos en defensas y gastos en investigación. No lo voy a hacer. Me basta con afirmar la inmoralidad absoluta que esto representa dentro de la gran mentira política, cuyo único objetivo debería ser el bien común. Si hay un derecho humano que precede a todos, es el derecho a la salud. Sin ella, ninguno de los demás sirve para nada. Por eso, hoy os pido que leáis el libro y que lo difundáis como podáis para que ayude a esta causa de Amaya, que es la de todos y todas. Amaya, como dice su aita, era bien consciente de la dificultad de que ella se beneficiara de esta investigación. Luchaba por los que vendrían. Por eso también es una obligación moral mantener viva esta lucha. Unas palabras sobre el libro que presentamos. Está prologado por el Lehendakari Ibarretxe con una bellísima reflexión sobre la conciencia. La biografía de Joseba Azcárraga tiene 4 partes. La primera recoge la historia familiar y la de la represión franquista y los inicios de la militancia de Joseba en la clandestinidad. La segunda, un vasco en la corte española, trata sobre los 14 años en los que Azcárraga estuvo en Madrid como parlamentario. En ese periodo sucedió todo lo radicalmente importante de la historia reciente y construyó la trágica realidad en la que vivimos. Solo quiero decir que algunos lucharon para que esto no fuera así, y a mí me queda clarísimo que Azcárraga fue uno de ellos. La última parte se centra en el regreso a Euskal Herria, habla un poco de los años de Azcárraga alejado de la política y de su vuelta en 2001 formando parte como consejero de los gobiernos del Lehendakari Ibarretxe. Recoge una gestión ejemplar centrada en el ser humano, en los derechos humanos, el bien común y la búsqueda de la paz y la convivencia. Hay un dato esencial e irrebatible para mí. Todo aquello por lo que luchó Azcárraga en Madrid, con las limitaciones de su condición minoritaria, lo llevó a la práctica en su gestión como consejero de Justicia. Finalmente habla de la etapa actual como portavoz en la Red Ciudadana SARE, que defiende los derechos de los presos y las presas, la aplicación de una política penitenciaria ordinaria para el colectivo y, por tanto, pretende poner fin a las excepcionalidades que vulneran los derechos de los presos y las presas vascas. No me extiendo más en el contenido del libro porque me gustaría que lo leyerais y lo difundierais. Sin embargo, hoy quiero decir algo nuevo. Mi aproximación a Azcárraga ha tenido 3 fases, con 3 perspectivas. La primera fue el libro La cuestión vasca, en la que puse a dialogar su pensamiento político recogido en su autobiografía con el pensamiento filosófico de Javier Sadaba. Por cierto, los pequeños beneficios de este libro se entregaron a la causa de SARE, con la que me siento absolutamente solidaria. La segunda fue mi investigación personal sobre Azcárraga en archivos parlamentarios, hemerotecas y a través del diálogo con él para la elaboración de su biografía, a pesar de la resistencia del biografiado, que es un debate con el que mantengo permanentemente abierto con él. La tercera perspectiva es que el 14 de marzo de este año Azcárraga me hizo un regalo inmenso para una biógrafa historiadora. Me envió su archivo personal, 400 kilos de documentos que se han convertido ya en 53 páginas de inventario. El archivo de Azcárraga, un archivo curiosamente ordenado y absolutamente minucioso, en primer lugar me confirma la veracidad de toda mi investigación. En segundo lugar, y más importante, es de un valor inmenso. Azcárraga guardó dossier de cada uno de los asuntos de su vida política con documentos de diversa procedencia realmente trascendentales y desconocidos. En tercer lugar, Azcárraga me ha cedido un archivo sin filtros ni censuras. La parte más íntima de este archivo me llega a confirmar lo que he mantenido en las 2 fases anteriores. La honestidad de Azcárraga, la fuerza de sus principios y su trabajo incesante por los derechos humanos, la libertad, la paz y la convivencia. Pero para que no creáis que no soy objetiva, os diré que Azcárraga no es un santo. Es obstinado, tiene un pronto que él mismo confiesa y que a lo largo de su vida le debe haber metido en bastantes líos.
Tiene un sentido del trabajo riguroso y extenuante que se percibe clarísimamente en sus documentos. No debe haber sido nada fácil tenerlo como jefe por ese ritmo frenético. Como comparto los mismos defectos, mi experiencia de trabajo con él he de reconocer que ha sido la mejor que he tenido como biógrafa. Y por último, Azcárraga ahora tiene una archivera. Fuera de bromas y volviendo a esta tercera fase de su archivo, mi primera y más intensa impresión me ha reforzado en un hondo convencimiento personal que se ha fraguado a lo largo de estos años. No está contada toda la verdad. Se habla de la batalla del relato, y la tercera acepción de la RAE sobre el término relato es reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político. A mí, como historiadora, me interesa más la verdad histórica sustentada en documentos. Sin embargo, al igual que con el mito de la modélica transición, soy más consciente a través del archivo de Azcárraga de que se ha fraguado un relato interesado en torno a vuestra historia reciente, basado en la ocultación sistemática de los capítulos más sórdidos, contrarios a derechos y antidemocráticos, y que gran parte de la verdad queda por contar. Este libro que hoy presentamos, en homenaje a Amaya, y lo que venga después, es también mi compromiso ético como historiadora con esa verdad de vuestra historia y con vuestros legítimos anhelos. Un compromiso que se sustenta también en relaciones humanas, en la amistad y el conocimiento de vascos y vascas como Amaya y Joseba, referentes de comprometidos luchadores por el bien común, los derechos humanos, la libertad y la paz, y de amor incondicional a vuestro pueblo, como tantos y tantas de vosotros. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, bona tarda, benvingut. Hasteko eskerrak eman naizkizuet ekitaldi honetara bertaratzeagatik Amaiaren omenez egingo dugun liburu aurkezpen honetara hain zuzen ere etortzeagatik. Eskerrik asko batez ere, Xavier, Sabin eta familia osoa Amaia gaur hemen egoteagatik. Erabakitze eskubidearen defensa, herri zapalduen defensa, gure hizkuntzaren defensa, euskal presoen eskubideen defensa, gutako askok berarekin partekatutako helburuak dira. Amaia ezagutu genuen gutako bakoitzaren bihotzean jarraitzen du eta hala jarraituko du betirako. Euskal Herriaren askatasunean eta guztion eskubideen defensak, borrokak eta itxaropenak partekatzen ditugunon bihotzetan. Horregatik, Amaia gure bihotzetan egongo da beti eta beti. Mis primeras palabras es para agradeceros a todos y a todas vosotros vuestra presencia en este acto de homenaje fundamentalmente a Amaya. Más que la presentación del libro, yo creo que sea un homenaje a Amaya, ¿no? Un saludo muy especial a Jordi Turul, a Judith y a Pitu por haber venido desde Barcelona específicamente a este acto. Hoy en este capítulo de agradecimiento, sin duda, tiene un espacio principal, fundamental, en la familia de Amaya. Y Amaya está, como comentaba también Arantxa, por méritos propios en cada una de las páginas de este libro. Porque si hablamos de la defensa de los pueblos o la libre determinación en Euskal Herria o en Cataluña o en cualquier parte del mundo, bueno, ahí está el trabajo, el espíritu de Amaya. Si Amaya está en la defensa del euskera, como veíamos también en una de las corricas, en las imágenes que hemos visto antes, Amaya está en la defensa de los derechos de los presos y presas vascas, pero también Amaya ha estado en la defensa de las víctimas de las violencias siempre que se les ha pedido. Yo quiero recordar que Amaya, por ejemplo, leyó el último documento en la época del COVID, cuando no pudimos hacer aquella manifestación masiva de los meses de enero, pues hicimos en Bilbao la mayor concentración y Amaya fue una de las que leyó el documento final de la manifestación de Sare junto con Iñaki Goirizelaya.
Amaya ha estado siempre en todo aquello que se le ha pedido, ¿no? Y sobre todo, quiero decir que Amaya va a estar siempre en los corazones de la gente que le hemos conocido, que le hemos tratado, que le hemos querido, y en definitiva, ahí donde estés, Amaya, eskerrik asko por ese ejemplo de honestidad, de compromiso, de generosidad, de amor a la libertad y también amor a los derechos humanos. Arantxa ha hecho una pregunta sobre qué ha representado Amaya para María y para mí, ¿no? Pues representa muchas cosas, ¿no? Pero primero vais a permitir que yo hable de su padre, de su aita, ¿no? De Xavi, porque, bueno, Saverio le conocía hace muchos años, cuando éramos solteros y éramos jóvenes, y ambos pues trabajábamos en la clandestinidad. No tuvimos más relación directa porque él trabajaba más en Vizcaya y yo trabajaba más en Araba y en Nafarroa, pero sabíamos que existíamos, ¿no? Y incluso tuvimos gente común, que eran quienes nos proveían de todo el material en aquella etapa, las curriñas, las multicopistas, todo. Y yo quiero tener un recuerdo muy especial porque veo a Sorkunde allí, pues para su marido, que ya no está con nosotros, que muchos de vosotros lo conocisteis, a Txomi Salachaga, que fue un hombre clave también en la lucha de este pueblo por su libertad. Y también, como no, a Joseba Cochea, le veo a Rosa Rodero aquí también, y por supuesto también el cariño y el reconocimiento a él y a todos vosotros. Yo a Maya le conocí hace 8 años, así sería, cuando Rafa Díez Usabiaga salió de la cárcel después de 7 años injustos de privación de libertad. Pues tuvimos una comida entre varios y decidimos conformar una especie de grupo de reflexión de esos que piensan y tal. Y, bueno, y allí estábamos, pues, Endekari Barreche, estaba Endekari Garaikochea, estaba Iñigo Iruin, estaba Rafa Díez Usabiaga, Jesús Uzkudun, Comisiones Obreras, y hicimos un documento y había que leer ese documento. Curiosidades de la vida, pues que allí estaba Amaya y fue Amaya la que leyó aquel documento, y estaba Xavier también en aquel acto, y Amaya siempre ha estado en todas las actividades que se les ha pedido. Ahí había una foto de Amaya, aquí mismo, delante de este estrado, con la mascarilla por COVID, con un documento, y para que veáis un poco lo que era Amaya, ese era un documento firmado por diferentes juristas contra las excepcionalidades que se aplican a los presos y presas vascos. Y entonces yo le pedí a Amaya, para que no sean solamente firmados por juristas vascos y vascas, tú que tienes mucha entrada en Cataluña, intenta buscarnos algunos juristas y juristas catalanes para que también firmen, ¿no? Y a los 2 días le tuve que decir a Amaya, para, es que había conseguido en 2 días el triple de los juristas vascos que teníamos y que habían firmado aquel documento. Y nosotros no podíamos presentar un documento con 3 veces más de juristas catalanes y de juristas vascos. Entonces tuvimos que ir. Bueno, Amaya se comprometía con todas estas causas. Posiblemente para algunos eran causas perdidas, pero solamente se pierden aquellas causas que se abandonan también, ¿no? Pero Amaya es fundamentalmente, un compromiso por los derechos, por las libertades, y sobre todo con una generosidad impresionante y con una humildad impresionante. La última vez que yo le vi a Amaya con vida, y creo que sería la última vez que Jordi Turull también le vio, pues Jordi Turull, después de salir de prisión, hizo una gira por aquí para estar con diferentes responsables o exresponsables políticos, y Amaya se encargó de coordinar aquellas reuniones, y una de las reuniones fue en mi casa con Jordi Turull y con Endekari Barreche, y Amaya llegó con Turull, Judí también,
cuando íbamos a comenzar a tomar un café y a comenzar a charlar, Amaya dijo que ella se iba, que no consideraba que tenía el nivel para estar en aquella reunión. Pues no sabéis lo que nos costó de convencerle que ella había organizado aquello, que ella tenía que estar allí. Bueno, así era Amaya. Amaya era sobre todo voluntad y muchísima generosidad. A los que sois creyentes, creéis que hay algo en el más allá, no os equivocaréis si pensáis que Amaya en estos momentos está exigiendo a los que mandan arriba que paren las injusticias de este mundo. Con seguridad está armando lío allí, ¿no? Y bueno, y a los demás, pues lo único que nos queda es seguir el ejemplo que ella nos marcó de trabajo y de compromiso y de generosidad con este país, que nos lo ha puesto muy alto. Debéis estar muy orgullosos y orgullosas de vuestra hija y vuestra hermana. Y comienzo con lo del libro. Como decía Umbral, pues tenemos que hablar del libro, ¿no? Yo le dije en su momento a María que por favor, que yo no quería que escribiera este libro, que es que no me sentía cómodo, ¿no? Os extrañará una afirmación como esta, pero es que ella misma lo recoge en el libro, porque además lo cuenta y también lo ha dicho ahora. Yo le conocí, como comentaba también ella, en el año 2020, cuando nos propuso al filósofo Javier Sádava y a mí pues hacer una especie de reflexión sobre Euskal Herria, ¿no? Y ella lo denominó como dos miradas, ¿no? Sobre la cuestión vasca. La verdad que no había mucha diferencia entre lo que pensaba Javier Sádava y lo que yo pensaba, y bueno, ahí se quedó el tema. Escribió un libro, los beneficios fueron para Sare, como ella también ha comentado, y al cabo de unos meses se pone en contacto otra vez conmigo y me dice que quiere escribir un libro, no, que quería escribir algo sobre mí. Y yo dije, un artículo. Y no, algo más amplio y tal. Filósofo 500 más. Yo le dije primero que no me sentía cómodo. O sea, y además sigo yo, ¿no? Me siento agobiado por una cuestión de este tipo. ¿Por qué? Pues porque yo no he hecho más que lo que ha podido hacer muchísima gente en este país en beneficio de las libertades y los derechos humanos. Bueno, ella me respondió que el libro era suyo y que ella lo iba a escribir, y yo, ante una decisión tan drástica como esa, pues dije, bueno, pues lo único, me comprometo, si quieres, a ir revisando nombres y fechas para que, si hay algún error, pues intentar subsanarlo. Durante el verano del 2021, ella me comenzó a bombardear era como Amaya, a bombardear con documentos que iba escribiendo, cosas y tal. Además tiene la capacidad de que no te pregunta, pero te pregunta, que tenía algunas dudas y entonces cuéntame esto, y al final pues fui entrando en un juego peligroso en el que sí que ya recoge muchas cosas de la hemeroteca, pero hay otras muchas cosas que me interesan, porque me sacan a mí y que yo voy complementando el libro, ¿no? Bueno, yo quiero reconocer, como decía también Xavier, el mérito que tiene alguien como María, que a 700 kilómetros de distancia de nuestro país, pues es capaz de plantear que lo que se llama como problema vasco, yo diría que es un problema más español que vasco, ¿no? Pero lo que se llama problema vasco es mucho más que la existencia durante décadas de una violencia de carácter también político, que eso sobrepasa eso, y que hay un problema de carácter político que requiere soluciones políticas, y ella lo ha ido plasmando en el libro, ¿no? Bueno, todos los que hemos aceptado el compromiso político, sobre todo, como en mi caso, por ejemplo, la etapa de los últimos de los 60, pues lo hemos hecho por el referente que hemos visto en nuestro entorno familiar más cercano, en nuestra casa o en el entorno de las amistades. Bueno, también yo conozco a mucha gente que he visto lo que veían en casa, se ha posicionado en un sentido muy contrario, ¿no? Bueno, yo he hecho en la vida política lo que he mamado en mi casa. Yo soy independentista vasco porque es lo que yo he vivido en mi casa, y en la defensa de este objetivo pues he querido hacer caso, y no siempre lo he conseguido, a lo que Kofi Annan decía en su momento, ¿no?
que se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es, que suele ser difícil hacerlo, y bueno, yo lo he intentado y repito que muchas veces me he equivocado. El poeta Mario Benedetti decía que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza lo que no le sale del corazón. Bueno, a mí me sale del corazón defender el derecho de mi país, de mi pueblo, a ser un Estado propio. Yo provengo de una familia, como comentaba María, que, como tantas otras familias en este país, muy represaliadas por la dictadura franquista, desde mis abuelos paternos hasta mis padres. A los primeros les arrebataron un hijo que fue fusilado a los 21 años en los muros del cementerio de Derio, a Lurgorri. Les quitaron todo lo que tenían poca cosa, tenían un caserío en Aramayona y algunas vacas, pero era todo lo que tenían, aunque era poco, pero era todo lo que tenían, se lo arrebataron también. Y luego les arrebataron también pues, la libertad de otro de sus hijos, que estuvo muchos años en la cárcel y que después fue mi aita, ¿no? Bueno, y luego ellos tuvieron que marchar al exilio. Les arrebataron todo lo que tenían, pero como a tantas otras familias que han pasado por la represión, no les arrebataron la dignidad de pertenencia a un pueblo. Y a pesar de todo lo que pasaron, a mí, a mis hermanas, a mis hermanos, nunca nos enseñaron a odiar, nos enseñaron a reivindicar y a defender lo que pensábamos. Yo recuerdo que en aquella etapa de los 60, primera década de los 70, si salías a la noche a hacer algunas cosas por ahí, a mí nunca me dijeron, no salgas, no vayas. Como mucho me decían, ten cuidado. Pues imagino que le decían a Xavier, ¿no? Ten cuidado. Pero yo creo que si algo yo he aprendido también en el ámbito de la política y en aquella etapa es el no odiar. Y el no odiar a quien piensa de manera diferente. Yo creo que es la forma también de construir una sociedad, pues en todo caso en convivencia, reconciliada, ¿no? Bueno, yo tengo muchos años ya. Tengo una larga vida por detrás. Me imagino que mucho menos por delante, y seguro que he cometido muchos errores y no pierdo la esperanza, aunque mi mujer se enfade, de cometer alguno más en el transcurso del tiempo que me quede por hacer cosas. Comencé a militar muy pronto, en el año 68. He participado en la vida interna de dos partidos, del Partido Nacionalista Vasco y también de Eusko Alkartasuna. Yo no me arrepiento de mi militancia ni en el Partido Nacionalista Vasco ni en Eusko Alkartasuna, y en todo caso a ambos partidos. Y yo, si algo tengo que hacer, es agradecerles la oportunidad que en mi vida política me han dado de poder defender en diferentes instancias políticas aquellas cosas en las que yo pensaba. Por lo tanto, agradecimiento absoluto. Hoy yo no tengo ninguna militancia partidista. Por supuesto que tengo una ideología que nunca la he escondido, incluso un voto definido, pero creo, por supuesto, en el sistema de partidos políticos, pero entiendo que puedo defender más aquellas cosas en las que creo en el ámbito de los movimientos sociales, y en estos momentos, pues, donde estoy, que es en la Red Ciudadana SARE. Bueno, a la vista de lo que ha sido mi vida política, alguien puede pensar, joder, este tío ha estado toda su vida en la política, y no es cierto. Yo he cotizado 44 años en la Seguridad Social y 22 ha sido en el ámbito político, en las instituciones, y otros 22 exactamente en la empresa privada. Yo recuerdo que cuando ya el PNV, en el año 77, comenzaba a salir de la clandestinidad, yo ayudé en lo que pude, junto con Joseba y con Txomin Sarchaga, a poner en marcha aquel partido. Y como no tenía ninguna intención de dedicarme a la vida política institucional, bueno, pues tomé la decisión de presentarme a un proceso de selección en el Grupo Mondragón en el año 78, y comencé a trabajar en el Grupo Mondragón, pero duré muy poco, duré un año, porque como las elecciones generales del 15 de junio del 77 iba en el segundo lugar en la lista por Araba, detrás de Cuerda. A Cuerda le eligieron alcalde de Gasteiz, le tuve que sustituir en Madrid, y por lo tanto, pues en Madrid estuve 14 años. En el año 93 terminé en Madrid, volví a
a Euskal Herria y volví a mi puesto de trabajo. Al día siguiente yo creo que estaba ya otra vez en el Grupo Mondragón, hasta que en el año 2001, sobre todo a instancias de Carlos Garaikoetxea, pues yo acepté ir al gobierno con el lehendakari Ibarretxe y allí estuve hasta el año 2009. El año 2009 salió Ibarretxe del gobierno y salí yo también, y bueno, Javier Marrazo, también le veo ahí. Y yo diría que aquel periodo fue el más ilusionante de mi vida política, el periodo que yo estuve en el gobierno vasco con el lehendakari Ibarretxe. En el 2009 se fue a la universidad y yo me volví a mi trabajo. Y a los 3 años me jubilé y dije, bueno, aquí ya se acabó todo y ahora yo me dedico a ir al monte, que es lo que más me gusta, y pues a viajar y a pasear a alguna nieta, pues que también es muy positivo, ¿no? Hasta que me llaman un día, pues en el año 2013, me dicen, oye, Joseba, es que nos ha fallado alguien que va a leer un documento, el tema de los presos y presas, ¿te importaría leerlo tú? Dije, bueno, total, para esto. Sí, pero eso fue hace 10 años. Entonces yo, claro, leí el documento y me quedé. Es decir, y bueno, ya está llegando el momento de que vaya quedando, pero en casa, ¿no? En definitiva, yo termino esta primera intervención diciendo que toda mi vida ha transitado en la defensa de muchas causas perdidas, lo he hecho con muchos errores, y si algo tengo que lamentar es que si en el transcurso de mi actividad pues he podido herir a alguien con lo que he dicho, lo que he podido hacer, pues pedir 1000 disculpas, pero bueno, yo soy así, soy como pues eso, como que explosión, lo has dicho, ¿no? Yo, cuando has dicho eso, he mirado allá arriba, que hay algunos que estuvieron conmigo en el gobierno, digo, joder, estos habrán dicho, joder, ya era hora que alguien se lo dijera. ¿No? Ojo. Pues es que de caso luego habrá más cosas. Bueno, vamos a tener un pequeño diálogo, pero primero, por favor, perdonadme que no le he respondido a Arantxa. Ah, sí, otra vez. Que le voy a contestar a Arantxa la pregunta sobre Amaya. Se ha dicho muchísimas cosas de Amaya hasta ahora, pero yo en primer lugar querría resaltar su sentido de la amistad. Parece que la amistad es una cosa muy fácil, ¿no? No es así. Como Arantxa decía, Amaya tenía una facilidad tremenda para sufrir con el que sufría, ¿no? Es compadecer, una palabra que está muy denostada, pero que etimológicamente significa padecer con el otro, ¿no? Ese sentido de la amistad profunda de Amaya, de sufrir con la gente a la que quería y al mismo tiempo alegrarse de las alegrías de los demás, es un sentido de la amistad tremendo el que tenía Amaya, ¿no? Para mí es un valor inmenso. En segundo lugar, diría que es una mujer muy especial. En medio de la mediocridad de la sociedad a la que todos pertenecemos, pues hay una serie de personas que de repente llegan a tu vida y tienen un impacto intenso, te cambian y te arrastran. Esa capacidad la tenía Amaya y yo creo que todos los que hemos sido sus amigos y amigas lo sentimos, ¿no? Y lo seguimos sintiendo. Yo diría que además era un poco surrealista y la gente que me conoce sabe que cuando yo digo que alguien es surrealista es que la admiro muchísimo, ¿no? Amaya era surrealista en su vida, en su falta de convencionalismos, en su falta de tópicos, incluso en su forma de vestir, que era peculiar y divertida, ¿no? Toda su vida era una vida especial. Después, en cuanto a su militancia por la sanidad pública, yo quiero resaltar que ella jamás se victimizó. Ella dio la batalla con fuerza. Por ejemplo, lo que hizo con las jornadas de la Universidad del País Vasco, poner su historia encima de la mesa, criticar al sistema, pedir los hospitales de referencia, de una manera, eso, con fuerza, con energía, y luego algo que para mí, como también enferma de cáncer, fue un modelo inmenso, es que ella quiso visibilizar y normalizar la enfermedad y lo hizo a través de su propia imagen, poniendo su propia imagen al público, exponiéndola, ¿no?
Y eso que parece muy sencillo, os digo que no lo es, porque normalmente en un momento de vulnerabilidad, cuando uno expone esa imagen, lo que recibe de la gente suele ser una mirada de miedo. Entonces yo siempre admiré muchísimo el que Amaia tuviera esta valentía de exponer su propia imagen, de, como decía Arantxa, quitarle todo el contenido rosa al cáncer, mostrar la verdad, la realidad. Y creo que eso nunca se lo agradeceremos bastante. Luego fue muy libre y valiente. Voy a decir algo que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero yo lo quiero decir porque es un ejemplo de lo que digo. Y es que yo creo que Judith en esto me va a confirmar. Arantxa fue una apasionada en la defensa del proceso radical. Amaia. Pero cada vez que salía el tema del apoyo de los vascos al proceso, Amaia siempre decía que se acordaran del momento Ibarretxe, porque tampoco hubo demasiado apoyo de los catalanes. Quiero decir que era libre para decir exactamente lo que pensaba, a pesar de estar luchando por eso, y es un ejemplo que a mí me... Acabo subrayando su generosidad, como decía Joseba, que lo impregnaba absolutamente todo y que constituye un aprendizaje para todas nuestras vidas. Y quiero, por último, decir su condición de madre. Yo, como madre que también he sufrido un cáncer con niños pequeños, sé lo que es, lo comentaba esta mañana con Xavi, y por eso quiero tener un recuerdo muy especial para Metz. Y bueno, decía Cortázar que no hay palabras cuando lo que el alma siente se desborda, ¿no? No hay palabras para definir a Amaia. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer... Y ahora sí vamos a entrar ya en lo que es ese debate vis a vis entre Joseba y María sobre el contenido del libro. Y bueno, ahí os dejo. Ricardo Arantxa. No, unas poquitas preguntas en torno al libro y cuestiones de actualidad. Joseba, yo empezaría por comentar que la dictadura no se contentó con perseguir, torturar y asesinar a las víctimas del franquismo, sino que también impidió su reinserción laboral. Y hay una anécdota, un episodio que yo recojo en la tercera edición sobre tu familia en Valdeprados, y me gustaría si pudieras contar un poco. Bueno, es muy breve. Ya sabéis que Javier Maroto, el que fue alcalde de Gasteiz, del Partido Popular, se empadronó en Socosalvos, uno de Segovia. Yo he de decir que está más tiempo seguido en la provincia de Segovia que él. Lo cuento. Cuando mi padre sale de la cárcel, pues fue imposible buscar trabajo en Agurey, donde provenimos nosotros, en Salvatierra, y bueno, no tuvo más remedio que junto con mi madre y conmigo, yo tenía un año así, pues irnos a Valdeprados, es un pueblo de Segovia. Me dieron un trabajo allí de encargado de un gallinero, de una explotación de gallinas, y también tengo un poco allí, porque yo debía ser de pequeño, yo lloraba mucho. No sé por qué tenía gases o por qué, pero debía ser muy llorón, ¿no? Y entonces, un día el encargado, el jefe, era un conde, el que tenía aquello, le dijo, bueno, lo siento, pero va a tener que dejar este trabajo y tal. Y eso lo saltaba mi padre, claro, digo. ¿Y por qué? Dice, no, porque su hijo, el niño ese que llora mucho y las gallinas ponen menos huevos. Entonces, dijo, no, los huevos que ponen las gallinas son las mismas, no, el niño sí que llora, pero... Y al final ya
le reconoció que no, el problema es que el jefe nacional del movimiento de Segovia pues sabe a quién he contratado. Usted tiene una ficha policial enorme y no puedo seguir manteniéndolo aquí. Y he vuelto otra vez con la maleta a Urein. Sí, pero eso, bueno, yo creo que ha pasado muchísima gente de la dictadura que fue perseguida hasta incluso después salió de la cárcel, ¿no? A mí me parece tragicómico, Joseba, y además, mira, hace unas semanas salió una noticia de que la Junta de Castilla y León iba a subvencionar la rehabilitación del Palacio del Marqués, ¿era? De Puñonrostro, por lo que había contribuido la familia a la historia de España. Bueno, el libro lleva por título Joseba Azcárraga, la libertad y los derechos humanos como objetivo. Yo como biógrafa doy fe de que tu biografía está atravesada por ambas cosas. Y se cumple en este año el 75 aniversario de los derechos humanos. Quería que nos dijeras un poco qué son para ti los derechos humanos y qué representan. Deben de representar cuando menos dignidad humana, ¿no? Aparte de libertad, de democracia, y yo diría más que el respeto a los derechos humanos y sobre todo llevarlos a la práctica creo que es la única o la más importante razón de Estado, ¿no? Es la pervivencia de una sociedad democrática, ¿no? Y hay algo que me parece que es importante cuando hablamos de los derechos humanos, es que son todo uno, o sea, que no podemos defender unos derechos humanos, aquellos con los que nos podemos sentir más cómodos, y olvidarnos de aquellos otros que pueden resultar más incómodos, que no son derechos a la carta, sino que son todo uno, es un conjunto de derechos, ¿no? A mí me parece que es muy necesario, que es muy urgente llevar a la práctica los derechos humanos, pero llevarlo a la práctica en las políticas públicas. Porque claro, nosotros podemos hablar mucho de derechos humanos, podemos decir que el Estado español ha firmado no sé cuántos, o ha ratificado no sé cuántos convenios sobre derechos humanos, el problema es lo que se hace después con esos convenios que se firman, ¿no? Al final hay que exigir que los derechos humanos se apliquen y que sean políticas justas que se desarrollan por parte de los gobiernos, ¿no? Cuando René Cassin en el año 48, era Vasco de Iparralde, entre otros, redactó los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, pues yo creo que un poco esperaba que 75 años después nuestra generación se estuviera cargando, los derechos humanos en general, ¿no? Yo creo que no es una exageración decir que están en peligro, ¿no? Yo creo que la obligación es garantizarlos, su cumplimiento. Y cuando hablamos muchas veces de vulneración de derechos humanos decimos, es el gobierno el que vulnera los derechos humanos, cualquier gobierno, ¿no? España o el gobierno europeo o el nuestro, el de aquí, ¿no? Y nos olvidamos que la vulneración de derechos humanos lo puede hacer también los parlamentos cuando redactan y aprueban leyes que pueden ser injustas en algunos temas, y cómo no. Y en esta casa lo digo con absoluta claridad. Hoy posiblemente los mayores perpetradores de la vulneración de derechos humanos sea el ámbito judicial. Pero con mucho, con mucho. A mí la imagen esa, de hace todavía unos meses, de un montón de jueces en las puertas de los juzgados, también llegó también aquí, vestidos con sus togas, para protestar contra un proyecto de ley, que no era ley, que era la ley de amnistía, pero protestando, es decir, confrontando con el poder legislativo, incluso también con el poder ejecutivo, es la mayor imagen de la vulneración de derechos que se está produciendo, es un ejemplo, se está produciendo en el ámbito de la justicia. Y luego hay otro elemento que a mí me parece que es muy importante y muy preocupante, que es ese bucle que se produce entre la confrontación, entre la libertad y la seguridad. Es decir, que cómo se prima cantidad de veces la libertad, mejor dicho, se prima la seguridad en detrimento de la libertad. Puedo recordar hace años lo que se denominaba aquella patada en la puerta del ministro Corcuera o más recientemente la propia ley Mordaza, ¿no? Es decir, que hay una utilización de los derechos humanos de una forma bastante escandalosa. Y luego, tampoco el derecho internacional es una garantía del cumplimiento de los derechos humanos, porque aquí cada uno de los estados hace lo que le da la gana, después en el ámbito de los derechos. Y hay un montón de minorías
que siguen sangrando todavía, ¿no? Por ejemplo, las minorías étnicas, las mujeres, el colectivo del LGTBI, el colectivo de discapacidad. Es decir, son sectores colectivos que están siendo discriminados, que siguen estando discriminados en sociedades que se dicen democráticamente bien avanzadas, ¿no? Y luego, y termino con esto, hay un factor que me parece que es muy preocupante también, que es ese, que hay muchas veces, y eso nos pasa, creo que a todos y a todas, que nos preocupamos de lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí, que está muy bien, porque eso es un criterio de solidaridad, pero muchas veces esa es la pantalla que ponemos para, hablando de lo que ocurre a muchos kilómetros de allí, no comprometernos ni con lo de allí ni con lo de aquí. Y eso es algo muy habitual que ocurre. Por eso yo diría que hoy los derechos humanos están en serio peligro de pervivencia tal como se lanzaron hace 75 años, ¿no? Hay un epígrafe en el libro que se llama El mundo herido del final del siglo XX, Guerras y conflictos, que recoge todas tus intervenciones parlamentarias sobre ellos. En un artículo tuyo de 1990 decías: la responsabilidad política es la obligación que tenemos todos de ser sensibles a las reivindicaciones de la sociedad. Y tengo el convencimiento de que nuestra sociedad camina más con quienes se preparan para la paz que con quienes defienden la guerra. Yo creo que es una frase de total actualidad en este momento. Estoy segura de que Amaya estaría peleando por los palestinos radicalmente en las redes y en todas partes hoy. Y bueno, pues te quería preguntar cuál es tu posición en el mundo de hoy con los conflictos bélicos y el tema de la inmigración. Hay una frase del filósofo francés Paul Valéry que dice que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. Y esta es la realidad, es decir, que las guerras las pierden siempre los más pobres, ¿no? Al margen de qué bando esté cada uno, ¿no? Los conflictos de Ucrania, por ejemplo, o los conflictos de Palestina, nos sitúan ante realidades donde la lucha por el derecho o por los derechos humanos se convierte en una especie de brindis al sol, mientras miles de personas mueren en un cruel abandono de lo que podríamos denominar el término humanidad, ¿no? Si echamos una mirada a los conflictos actuales, por ejemplo, el conflicto de Palestina, nos encontramos con que hay mucha gente que dice, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, y de Hamás, en este caso. Sí, tienen razón, pero es que esa misma gente que dice que Israel tiene derecho a defenderse, no dice que Palestina tiene derecho también a defenderse de la usurpación de territorio que durante 75 años lleva haciendo Israel en el caso de Gaza. Es decir, que hay una actitud, yo creo, yo diría muy cínica por parte del mundo occidental en todo esto, ¿no? Hay un elemento que me parece que es importante también, lo que nos está pasando, porque desde que comienza el conflicto en Palestina, nos da lo mismo hablar de 30.000 muertos, que de 32.000 muertos, que de 36.000 muertos que ayer yo creo que escuchaba en algún sitio, de los cuales 15.000 son niños o niñas. O sea, prácticamente convertimos todo esto en unos números, en unas cifras, o sea, olvidando que es gente que tiene nombres y apellidos, que era gente que tenía ilusiones, que tenía proyectos de vida, y que se les ha arrebatado esos proyectos de vida, que son más que unos números, ¿no? Y que entre ellos, pues hay aproximadamente, bueno, según las cifras, tampoco se sabe, ¿no?, unos 15.000 niños y niñas que han sido asesinados, que no sabían en qué bando estaban, pero que tenían ilusiones por vivir y que se les ha arrebatado la vida. Y aquí los países occidentales, lo único que dicen a Israel es que maten menos, ¿no?, que se moderen un poco, ¿no?, y cuentan también con el respaldo de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Yo, que nadie vea en mis palabras un alineamiento, un apoyo a Hamás, ni mucho menos. Simplemente yo me avergüenzo de la doble vara de medir que tienen los países occidentales, también en Europa, en relación a un conflicto de estas características. Pero también diré, y termino,
que siempre hay un espacio para la esperanza. Yo cuando veo en los medios de comunicación a mujeres de Ucrania, con mujeres de Rusia, o a mujeres de Israel, con mujeres de Gaza, hablándonos como víctimas que reclaman una solución, una salida, pues hay que pensar, bueno, que hay que tener cierta esperanza, pero hay que pensar algo más, que si este mundo, el mundo político, el mundo judicial, el mundo social, el mundo cultural, estuviera en más manos de mujeres, mejor nos iría también como mundo. Eso es algo que creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. El gran problema que hay muy pocas mujeres en el ámbito de la dirección de los gobiernos, la dirección del mundo económico, del mundo cultural. En definitiva, yo no creo que hay que dejar los problemas pudrirse. Hay que buscar soluciones a los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos, la única solución no es simplemente matar más. La solución es hablar más y buscar soluciones. Y hay algo que tú has dicho y que me parece que es correcto. Somos esta sociedad. Hemos avanzado enormemente. Hemos ido a la luna. Hemos inventado las mejores armas que más matan. Pero no hemos conseguido buscar una solución al problema del sarcoma, al problema de los cánceres en general. Es decir, estamos poniendo nuestro interés en unos temas que posiblemente no sean los que más nos interesen como sociedad, o los que más nos beneficien como sociedad, ¿no? Luego, permíteme una cosa, porque me parece que es importante, pero un segundo, ¿no? El tema de la inmigración, que es algo muy similar a lo que está ocurriendo en los conflictos bélicos. De repente nos encontramos que el mar Mediterráneo se convierte en un gran cementerio donde mueren miles de personas. Las últimas cifras el otro día, solamente en la ruta de Canarias 5.000 personas han fallecido en el mar Mediterráneo. Cuando se les saca del fondo del mar se convierten en una cifra, no tienen nombres y apellidos, es gente absolutamente impersonal. Hay 120 millones de desplazados en el mundo por fruto de la guerra, de las dictaduras, del hambre. Y luego hay un elemento que el día 23 de junio, o sea, dentro de 5 días, se va a cumplir el primer año. ¿No os acordáis de aquella noticia de un pequeño submarino con 5 multimillonarios a bordo que habían contratado un viaje? Pues imagino que les costaría mucho dinero y que yo lamento, por supuesto, la muerte de estas personas, pero ese submarino se hunde en el mar y coincide, y podéis ir a las hemerotecas y veréis cómo coincide, que esas mismas fechas en el mar Mediterráneo hay una barcaza con 400 personas a bordo que se hunde, que mueren las 400 personas. Pues la primera noticia de los informativos de esa semana, de esos días, era el tiempo de oxígeno que les quedaba a esos 5 personas, 5 multimillonarios que estaban hundidos en el fondo del mar, y la noticia sobre los 400 víctimas que se habían hundido en aquella barcaza en el Mediterráneo ocupaba el 4º o el 5º lugar. Bueno, aquí hay una responsabilidad en el mundo de la política, pero también hay una responsabilidad en los medios de comunicación con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, el tema de la autodeterminación e independencia, en la que coincidíais Amaya y tú, también Xavier, quería que nos dijeras un poco qué es para ti la diferencia entre nacionalismo e independentismo. Bueno, muy brevemente también, es decir, que al final el derecho de autodeterminación no es una proclama política, no puede ser un anuncio político, simplemente es un principio democrático que está recogido en la Carta de Derechos Humanos y en la Carta también de los pactos de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales en el ámbito de Naciones Unidas, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que el derecho de decisión es el mayor exponente de la democracia, porque es simplemente poner en manos de los ciudadanos la forma y cómo queremos gobernarnos en el pueblo donde vivimos. Me parece que es el mayor ejemplo de lo que tiene que ser el principio democrático. Por lo tanto, oponerse al principio democrático, al derecho de decisión, yo diría que es tanto como también oponerte a la propia democracia, ¿no? Por otro lado,
hablar en el Estado español de estas cosas, a mí me parece que se antoja muy complicado, se antoja muy difícil, ¿no? Porque se criminaliza constantemente al nacionalismo, al independentismo, al soberanismo defensivo de su país, de su pueblo, y en cambio se aplaude y se alaba a otro nacionalismo que también existe, que es un nacionalismo impositivo, que es el nacionalismo español, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que en el Estado español hablar del derecho de decisión de pueblos como Cataluña, o como Euskal Herria, como Galicia, es harto difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y luego, quienes se oponen a este derecho dicen, no, es que hay que preocuparse de las cosas importantes, ¿no? Porque hablar del derecho de decisión, de autodeterminación, eso no interesa a la gente. Bueno, yo os diría que lo que más puede interesar a la gente es saber cómo nos queremos gobernar y qué queremos hacer con nuestro país. Y luego termino con una referencia que me parece que es importante para que veáis cómo nos tratan con este tema, ¿no? Es decir, cuando en el caso del plan Ibarretxe se lleva al Parlamento español, pues ya sabéis cómo terminó aquello, ¿verdad? Pues como Rosario de la Aurora, ¿sabes? El punto final. Pero dijo una frase Zapatero que me parece que es interesante, muy pomposa, ¿no? Si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Y es cierto. Yo recuerdo que la respuesta de Ibarretxe dice sí, pero primero tenemos que decidir si queremos vivir juntos. Y ese es el principio democrático y eso es el derecho de autodeterminación, que es lo que tenemos que defender. Y yo, sobre todo, más que hablar de independencia, yo creo que tendríamos que hablar de dependencia, porque ya conocemos el coste de la dependencia con España. Cuando nos dicen, no, el coste de la independencia es alta, no. Nosotros ya conocemos que el coste de la dependencia con España es lo que verdaderamente es alta. En definitiva, este es un derecho democrático que hoy posiblemente en Cataluña y en Euskal Herria sea un derecho que está ahí, bueno, pues yo no diría en horas bajas, está ahí pausado, pero que está ahí. Y que llegará un día que nuevamente sea un proceso que se ponga en marcha y que nuevamente este país, el nuestro y el vuestro, el gallego, pues despierte y vuelva a reivindicar pues el derecho democrático a poder decidir libremente el futuro. Yo eso diría. Y luego sobre la diferencia entre nacionalismo e independentismo, yo quiero ser muy respetuoso con ese tema y muy claro, ¿no? Yo cuando oigo en el ámbito y yo no diría de todo el nacionalismo vasco, mucho menos, pero alguno, de decir, no, tenemos que buscar un encaje cómodo con España. No, joder, yo no quiero un encaje cómodo con España. No, yo lo que quiero es ser independiente. Por lo tanto, de ahí que yo nunca, cuando estaba militando en algún partido político, sí que yo era nacionalista vasco. Desde hace muchísimos años yo soy independentista vasco. Yo creo que es bueno que decir claramente lo que perseguimos, lo que queremos, ¿no? Porque si no nos confunde rápido, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de... Vamos a terminar rápido, ¿eh? O sea que... Vamos a hablar de víctimas de violencia. Sare va a cumplir 10 años. Vamos a ver un vídeo. Reflejo de la pluralidad de la propia sociedad vasca, decidimos trabajar en común, ponernos de acuerdo para algo tan legítimo como es la defensa de los derechos humanos de las personas presas, exiliadas y deportadas. Una red que no nace contra nadie, una red que nace exclusivamente en favor de los derechos humanos de las personas presas, exiliadas y deportadas. Y en todo caso, una red
que si nace contra alguien es contra quienes quieren perpetuar la vulneración de estos derechos. Una red ciudadana que nace también para trabajar por la resolución total del conflicto. Si alguien cree que puede darse por terminado, por finalizado, un conflicto, manteniendo 600 presos y presas en las prisiones, a los cuales día a día se les están vulnerando sus derechos, están equivocados. Beharrezkoa da gaur espetxetan, erbestean, edo deportazioan jarri daiten diren egoera gogorrei amaiera emateko. Horregatik daude hemen. Hasierako nekaziotik, norberaren etxeko goxotik, euskaldunok hain maitea dugun gutasunera pasa behar dugu. Gaur plaza honetan eta bihar Euskal Herri osoan. Eta gu honetara, borondate berdina duten hiritar guztiak gonbidatu nahi ditugu. Sare indartsu eta geldiezin bat osatzeko. Euskal preso eta iheslariak etxeratzeko unea da. Gatazka politikoa konponbidean jartzeko unea da. Herritarron unea da. Sare unea da. Teléfono, micrófono. Perdón. Decía que tu actividad dentro de la Red Ciudadana SADERE creo que te permite tener una opinión relevante sobre la violencia vivida en el País Vasco y la situación actual. Preguntaría en qué momento estamos, qué pasos debemos ir dando si queremos hablar de convivencia, pero me gustaría también que pudiera responder algunas cuestiones como sobre tu defensa de los derechos de los presos y presas vascos, cómo compatibilizar el respaldo a las víctimas con la defensa de los derechos a los presos. La actual instrumentalización política de ETA, más de 12 años después del fin de su actividad y 6 de su disolución, y de las víctimas por parte de la derecha, por ejemplo, las últimas campañas electorales, y a la vista del trabajo que estáis desarrollando desde SARE, si podrías definir como proceso de paz lo que se está haciendo. Bueno, las imágenes que habéis visto ahora son de hace 10 años. He visto que no me he puesto muy viejo yo en 10 años. Bueno, yo si defendiera, bueno, SARE, defendiera exclusivamente los derechos que asisten a los presos y presas y nos olvidáramos de los derechos que asisten a las víctimas de todas las violencias ejercidas en este país, pues estaríamos haciendo lo que antes decía que no podemos hacer, es defender solamente una parte de los derechos humanos. Los derechos humanos son todo, y por tanto no solamente es compatible, es que yo diría que es absolutamente imprescindible defender los derechos que asisten a los presos y presas, defendiendo además los derechos que tienen las víctimas al reconocimiento, al apoyo y al respaldo. Por lo tanto, esta es mi posición personal, la posición que SARE lleva defendiendo desde hace 10 años y ahora el sábado cumplimos, no sé si
podemos denominar cumplir, porque lo mejor hubiera sido para nosotros haber desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Porque hubiera sido razón de que ya hemos conseguido terminar con este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, son 10 años los que llevamos y que es una situación enormemente complicada porque se sigue instrumentalizando todavía la no existencia de ETA. Se instrumentaliza a ETA como si ETA fuera una organización que llevara en activo, que no hubiera hecho el recorrido que ha recorrido desde el año 2011, ¿no? Bueno, en estas campañas electorales ha habido una utilización de ETA por parte, sobre todo, del Partido Popular y la derecha extrema. Luego también, algunos puntualmente, ¿verdad? Pero también aquí ha caído en el error también de meter a ETA gentes que han criticado a los partidos españoles a hablar de ETA, pues también han cometido el error de que, bueno, pues hablamos también de ETA y bueno, creo que es algo que por un puñado de votos no se debería hacer, porque creo que es un error, ¿no? Hay una utilización perversa de las víctimas. A las víctimas hay que respaldar, hay que apoyar, hay que reconocer el dolor. Pero lo que no se puede hacer es estar constantemente utilizando a las víctimas como un arma arrojadiza contra el contrario político, porque no se les hace ningún favor, y además las propias víctimas, y hay que agradecer su generosidad. También en el tema, a muchas de las víctimas, Rosa, y quiero personificar en ti, ¿no?, que se ha tenido con el tema de los presos y presas en relación al alejamiento, y, bueno, y hay una generosidad que hay que reconocer. Pero esa utilización es perversa incluso para las propias víctimas, que han dicho que no se les utilice, simplemente que se les respete en su dolor, pero no se hace caso. Y con respecto a en qué situación estamos, aquí el problema que ha habido y que seguimos teniendo es que no ha habido un verdadero proceso de paz como ha podido haber en otros países donde ha habido una violencia de carácter político, pues en Colombia, como puede ser Irlanda y algún otro país, ¿no? Es decir, lo que ha habido es, bueno, sí que hubo un inicio de negociación en su momento, en la etapa de Zapatero, que se frustra, pues que Zapatero pierde las elecciones, llega Rajoy y nuevamente aquello se paró. Bueno, ETA lo que fue dando fueron pasos muy positivos. Primero el fin de su actividad, después la entrega de las armas, que costó Dios y ayuda porque el gobierno español ahora que no quería saber nada de eso, y en tercer lugar pues la disolución de eso hace ya 5 años, ¿no? Por lo tanto, es un proceso complicado, no es el proceso que se hubiera seguido en cualquier otro país donde ha habido una negociación de carácter político. Aquí se han dado pasos que nos van acercando a la convivencia, pero de una manera más lenta, más compleja y más complicada. Pero ahí estamos. Y luego tenemos un problema en todo esto, ¿no? Porque sí que la transferencia de prisiones la tiene el gobierno vasco. Yo creo que está haciendo su labor. Entonces no confrontaremos con el gobierno vasco en esta materia porque está desarrollando su trabajo. Nos gustaría que fuera más ágil, pero bueno, está ahí, ¿no? Esa crítica rotunda y frontal es a la judicatura, es a la fiscalía, es a la Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, que se han convertido en un contrapoder de todo esto. Mientras hay avances en el ámbito político para que los presos y presas se les pueda aplicar una legislación de carácter ordinario y puedan salir en tercer grado penitenciario, en libertad condicional o en semilibertad, como sale el resto de los 78.000 o 80.000 presos que hay en el Estado, a estos hay una excepcionalidad que se les aplica, y aunque el gobierno vasco va aprobando terceros grados y el 100.2, que supone estar durante el día fuera y volver a dormir a la cárcel, nos encontramos con la acción de la justicia, que la Fiscalía sobre todo, que recurre, y entonces presos que estaban en libertad, pues nuevamente a la cárcel y a segundo grado penitenciario. Con lo cual, esta es la situación, una situación complicada, que es mucho más difícil que si hubiera habido una negociación como en cualquier otro país, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que hacer. Entonces, termino con esto. Cuando hacemos público una dinámica en el pasado mes de octubre, que vino acompañado con un vídeo y donde participaban, pusieron voz a ese documento, bueno, pues Rosa Rodero, o el Lehendakari Ibarretxe, o el Lehendakari Garaycochea, y Martín Pallín, el magistrado emérito de Madrid, o Armiña Iurrun, y a
algunas son víctimas del legal también, pues aquello denominábamos como convidear guilcha, es decir, tener las llaves de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tienen que ser las autoridades, las instituciones políticas y también judiciales quienes tengan en su mano el cómo y el cuándo estos presos y presas pueden ir volviendo a casa. Lo que no tiene sentido es que esto se decida a 700 o 400 kilómetros de distancia por jueces y fiscales que desconocen absolutamente la vida y la forma en que estos presos y presas viven en las cárceles y los pasos que están dando, ¿no? Bueno, por eso tenemos que conseguir la competencia total, ¿no? Que sea, por un lado, la administración vasca y por otro lado, la justicia, quienes hablen de estas cosas, ¿no? Por cierto, ahora se habla mucho del lawfare, ¿no? De repente, cuando les ha tocado a algunos, pues el lawfare es impresionante, lo mal que lo están pasando. No, pero el lawfare ya lo conocíamos aquí desde hace décadas, ¿eh? El lawfare se ha aplicado aquí cuando se han legalizado partidos políticos, cuando se han cerrado medios de comunicación, cuando se ha torturado. Aquí también eso ha existido, pero aquí, bueno, esto es diferente. Ahora el lawfare es, bueno, yo lo lamento mucho, la mujer del presidente del gobierno, pero esa es la justicia que a nosotros nos ha tocado. Y cuando le oigo a Garzón el otro día levantar la voz diciendo que esto es un escándalo, que usted cerró periódicos en Euskal Herria, que usted encarceló a dirigentes políticos por querer llevar este proceso hacia una paz real, por lo tanto, bienvenidos al club. Bueno, hablábamos de que también militabais, Amaia y tú, en la memoria histórica, y la verdad es que durante toda tu vida política le has dedicado especial atención, incluso yo ahora he acabado un artículo sobre eso. Pero no te quería preguntar sobre la memoria histórica, sino sobre el tema del relato de la memoria o la batalla del relato. ¿Cuál es para ti el relato de la memoria que se debería hacer? Un minuto. No puede, si queremos un relato de la memoria inclusivo, donde todos y todas podamos estar bajo el paraguas de ese relato de la memoria, tenemos que coger un amplio abanico de años en ese relato de la memoria. El relato de la memoria no comienza con el nacimiento de ETA y finaliza con la desaparición de ETA. El relato de la memoria, que aunque os parezca una barbaridad, comienza en el 36. ¿Y por qué en el 36? Pues porque también hay mucha gente en este país que sigue buscando en cunetas y montes a familiares asesinados por el franquismo, y esa es una herida que sigue sangrando, y eso tiene que reconocer ese relato de la memoria, sin duda las vulneraciones que ha cometido ETA durante el tiempo que actuó, tiene que recoger también los asesinatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el terrorismo de Estado y los más de 5.000 casos de tortura que están recogidos en los informes, en este caso, del propio gobierno vasco. Ese es el relato de la memoria que nos puede acercar a la convivencia. El resto, el hablar del relato de la memoria desde ETA al fin de ETA es nada, es cerrar esto en falso, ¿no? Y la última, para acabar. Se han celebrado hace poco las elecciones vascas y me gustaría saber un poco cuál es la lectura tuya de los resultados. Pues que podemos estar muy contentos. La verdad es que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y para qué carajo nosotros queremos una mayoría absoluta si después quien toma las decisiones es el Partido Socialista? Porque, vamos a ver, hay un 74%, está Julen Azúa aquí, hay un 74% de representación soberanista, independentista, nacionalista en el Parlamento vasco. Joder, creo que nunca ha habido tanto, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Y resulta que quien ha tenido el peor resultado de su historia, que son 12 escaños sobre 75, es el que, tal como decía la campaña electoral, porque eso no mintió, son los que deciden. Entonces, ¿para qué queremos una mayoría absoluta si luego no la llevamos a la práctica, no sabemos qué hacer con ella, para qué lo vamos a utilizar? Por lo tanto, yo creo que hay que abrir de verdad un proceso político en este país donde ese proceso político haya un debate serio y donde hay una participación y donde esa mayoría política nacional vasca existente
se lleve a la práctica, se lleva a la práctica. Y aquí tiene que, igual me meto en un berenjenal, pero tiene que ocupar un papel muy esencial el municipalismo vasco, porque el municipalismo vasco tiene el 95-97% de los ayuntamientos vascos están en manos de fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, y tenemos que darle un poder suficiente para que cuando se hable con Madrid, no solamente se hable en representación del 74% del Parlamento vasco, sino en representación de ese casi 100% de los ayuntamientos del País Vasco. Y esto lo tenemos que hacer. No podemos olvidar que tenemos fuerzas importantes que tenemos que saber utilizar. Por lo tanto, hagamos uso de ese poder y sobre todo, dejemos de decir que somos una nación, porque eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que decir es cómo completamos ese concepto de nación y qué hacemos para ello. Porque somos una nación, pero después las minorías bloquean a las mayorías nacionales vascas. Eso no tiene nada que ver ni con la representación de la sociedad vasca ni con ese concepto de defensa de la nación vasca. Eso es otra cosa absolutamente diferente. Aquí, desgraciadamente, quien corta el bacalao es quien tiene el 12% de la representación en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, desde mi respeto más absoluto a quienes pactan con ellos, por supuesto. Pero yo creo que es importante que hablemos también con claridad de este tipo de cosas. Y nada más. Guretzat, batzuentzako sorpresa zoragarri izan da Kataluniako lagunak hemen aurkitzea. Eskerrik asko, Pitu, Judit, Jordi. Habéis representado y representáis tanto para nosotros, desde todos los puntos de vista, los políticos, los de defensa de los derechos y los personales, que nos gustaría muchísimo y sería un honor para esta mesa que Jordi subieras a este estrado y este acto terminara con unas palabras tuyas en este homenaje a Amaia. Asco, Arantxa, no sé qué venía a hablar. Voy a decir lo que me sale del corazón. Primero, no he venido por la presentación del libro. De otras cosas porque ya he ido a la presentación del libro en Barcelona cuando vino Joseba. Joseba es una persona muy querida en Cataluña, tú lo sabes, solo tienes que avisar de que vienes y sabes que tienes las puertas abiertas. He venido por Amaia. He venido por Amaia por un sentido de gratitud y de deuda con ella. Yo a Amaia la conocí en la cárcel, con Arantxa, en una visita un poco atropellada a través del cristal, que me regalasteis una ikurriña, recuerdo, la guardé con mucho cariño, y después de la cárcel tuve interés en poderlos conocer, porque bueno, la cárcel ya que os voy a explicar, son 40 minutos, y da para lo que da. Mi mujer estaba muy agradecida por todo el apoyo y solidaridad que había. Cuando estás en la cárcel, todas las pequeñas muestras de apoyo lo tienes que vivir para saber lo agradecido que estás puertas afuera. Y entonces tuve interés en poderos conocer y poder tener un encuentro más amplio, ¿no? Y allí conocí a Amaia. Hay un dicho que yo creo mucho que dice que es en las pequeñas cosas en que descubres la grandeza de las personas. Y Amaia ha sido un sinfín de pequeñas cosas que me demostró su grandeza. Aquí la habéis definido muy bien, es de aquellas personas que le pedías un vaso de agua y te venía con una bañera llena de agua, que no, si solo era un vaso de agua, y empatizamos mucho. Y es de aquellas personas que inspiran la lucha por las causas más nobles
es de aquellas personas que toda su vida es lucha para todas las cosas, empezando por su vida, por su salud, pero que nunca hablaba de su vida y de su salud. Y esto te llevaba a una increíble admiración, porque hay gente que le pica la espalda y te lo recuerda 5 veces al día. En cambio, ella siempre sufría por los que sufrían, pero siempre de cara a los demás, ¿no? Yo le dije que quería venir a Euskadi a agradecer a toda la gente que se había movilizado cuando nosotros estábamos en la cárcel, y fue un fin de semana increíble que tuvimos aquel encuentro para mí, que recuerdo con mucho cariño con el Lehendakari Ibarretxe, pero con también muchas personas, también con la gente que he visto por aquí, que de la Asamblea de Cataluña aquí en Euskadi, etc. Y con Amaia empatizamos mucho, y cada vez más, y es de aquellas cosas en la vida que te piensas que a una cierta edad que has conocido a todas tus amistades, a toda la gente, que tienes tu grupo de personas que quieres, y de vez en cuando la vida te lleva a que aparecen nuevas personas que te sientes muy comprometido, y Amaia fue una de estas personas. Yo recuerdo, no sé si os pasa a vosotros, pero hay gente que cuando fallece no te ves capaz de borrar su contacto en el móvil. Es imposible, no te atreves. Quieres guardar todas las conversaciones, y a mí con Amaia me pasó. Y ahora estaba mirando las conversaciones que tuvimos, las últimas, y una de las más bonitas fue cuando ella, ya estando por salud, pues, por lo que estaba pasando, y hubo aquella actividad de que subíamos desde Cataluña en Euskadi muchas cimas. Y yo le dije, mira, yo voy a subir a una cima en Cataluña de una montaña, y en vez de llevar la estelada voy a llevar la icoria que me llevaste en la cárcel. Y aquella actividad nos íbamos hablando y contactando, y ella me dijo, me ha costado mucho, pero yo también he llegado a la cima, ¿no? Y a partir de ahí, pues era aquello que cada vez que Judit es como Amaia, pero multiplicado por 4. O sea, no te lleva una bañera, te lleva el Cantábrico entero, un vaso de agua. Pues íbamos pues, sufriendo por su salud, y hasta que falleció yo no pude, me faltaba algo para hacerle un homenaje, una despedida, y hoy era muy simbólico. Yo le dije, si hacen algo por Amaia, avísame, porque estemos en el contexto que estemos, quiero ir, porque yo sí que soy creyente, muy mal practicante, pero soy creyente, y sé que ella estaría, es mi pequeño homenaje a Amaia, por eso he querido venir, estar con todos vosotros, y sé que ella estaría muy contenta de estar aquí, y es de aquello que la vida hizo que no pudiera yo compensarle todo lo que Amaia hizo por mí, por mi familia, y por tanto no sabe Sorita que cualquier cosa pues a disposición para que podamos ayudar a la familia de Amaia. Nos conocimos poco tiempo, muy intenso, pero dicen que la gente mientras está en el corazón no desaparece, y por tanto Amaia de nuestra vida, de mi familia, pues no va a desaparecer nunca. Nada más, y gracias. Muchas gracias, Judit, Pitu, muchísimas gracias, eskerrik asko, berriz, besarka bat titulu hori, eskerrik asko. Barkatu, apunte txiki bat, zebatzu galdetu egin dute, eta zein da? Bai, zein da, hau, nire eskuman dagoen neska emakume jatorra, hau da, Arantza Izasmendi, abokatua, gure laguna, Amaiaren lagun mina, eta Amaiarekin batera urte asko, ibilbide asko egin zituena, eta guztiok asko maite duguna, bale?
presentadora.